es de que si tú eres un líder espiritual y estás llevando a personas a las cosas de Dios y no tienes el entendimiento de que es mejor ayudar a las personas a que se desarrollen en el mundo en lo que Dios los puso, quiere decir como Jesús, que si era un carpintero, tenía que aprender de carpintería y volverse el mejor carpintero, y acompañándolo y asistiéndolo en ese camino, ayudarlo a que aprenda qué es lo que Dios está haciendo en él y qué es lo que está desarrollando en él a medida que camina en los dones y talentos que tiene para el mundo. Porque de esa manera, si se le asiste, ese es el problema hoy en día, eso no lo ves en los lugares espirituales, no asisten a las personas allá afuera en el mundo. Solamente les ponen un lugar donde puedan llegar, cantar, llorar, alabar, orar, rezar, y después irse para su casa y mirar cómo lidian ellos con el mundo. En vez de crear grupos en los cuales se pueda participar todo el mundo por medio del crecimiento. Eso es de las cosas en las cuales en el arca nos apasiona ayudar a la gente. Es en el crecimiento, tanto allá afuera como espiritual, entendiendo que lo de allá afuera es un entrenamiento para las cosas de Dios. Como cuando yo empecé en estos caminos, sirva donde sea, lo ponía donde fuera y claro, con lo especial que era uno, terminaba haciendo más daño que ayudando. ¿Por qué? Porque ponen personas donde no tienen nada que hacer, nunca se toman el tiempo de entender qué es lo que Dios ya ha hecho y para qué realmente sirven en el reino. Pero entonces, si esto no está en la persona, es porque ni siquiera sabe para qué sirve allá afuera en el mundo. Pero si empezamos a ayudar a la gente a que entiendan cuál es su propósito y su llamado como allá afuera, como Jesús era judío y carpintero, ¿cuál es el tuyo? ¿O estás dispuesto a dejar lo que estás haciendo para descubrir de verdad para qué es que eres bueno y dar el todo por el todo, envolverte lo mejor en eso que tú ya eres bueno? Porque si lo haces, si estás acompañado y con asistencia, vas a empezar a crecer en las cosas de Dios, siendo que todavía no estás trabajando para el reino. Pero sí se está desarrollando el reino dentro de ti. Esto, cuando digo el reino, no quiero que lo asimiles con nada de lo que tú escuchas en estas iglesias o lugares o nada que ver. Esto no tiene nada que ver con lugares religiosos ni nada de eso. Estamos hablando del reino que hay dentro de ti. Quiere decir lo que tú tienes que hacer allá afuera para que se desarrolle en ti, que tenga que ser evaluado, para que entiendas después qué es lo que Dios te quiere llamar a servir allá afuera en el mundo, guiado por el poder de su espíritu. Guiado por su espíritu, que no tiene nada que ver con construir lugares ni hacer nada de esto. No tiene nada que ver con preguntar o predicar los fines del mundo en este momento cuando ni siquiera tú has empezado a vivir. Cuando ni siquiera todavía sabes qué es lo que tienes que hacer en el Señor para que ya estés diciendo que el mundo se va a acabar. Es esa mentalidad la que no te deja crecer en el reino de Jehová, del Eterno, del Señor, de Adonai, para saber qué es lo que tú tienes que hacer, porque ya mataste a tu alma diciéndole que ya estamos en el tiempo final. Dices tú que estás en el tiempo final y ni siquiera has crecido en medio de tu enanez espiritual. Solo aquel que despierta al nivel de Cristo es el que puede hablar del día final. ¿Sabes por qué? Porque él ya está en la eternidad. Quiere decir, está en la tierra, pero ya ve la eternidad. Quiere decir, él ya vio toda destrucción y está viendo lo que está por venir. Porque sus ojos ya no lo ve con carne en destrucción, sino lo ve desde el espíritu vivificador que ya ve todas las cosas hechas nuevas. Ve todas las cosas hechas nuevas. Pero para todo aquel que no sabe hacer esto todavía, incluyéndome a mí, somos los que traemos el terror, el miedo y toda esta vaina que es precisamente lo que los detiene de poder construir el reino de Dios. Y eso es lo que tú ves allá afuera. El mundo se va a acabar y construyendo edificios. El mundo, o sea, estamos construyendo edificios para llenar gente y decirles que el mundo se va a acabar. Y la Biblia no habla de eso. Allá dicen de que si el mundo se va a acabar, hay que salir y hay que hablar, hay que predicar y hay que entrar en pánico, ahí sí, que no tiene nada que ver con lo material. Porque si el mundo se va a acabar, ¿por qué estamos construyendo algo material? Entonces es el momento de despertar a la realidad de que el reino de Dios está dentro de nosotros. De que su iglesia está dentro de nosotros. De que su templo está dentro de nosotros. Somos nosotros. Y cuando empiezas a entender que todas estas potencias ya están dentro de ti, entonces empiezas a entender que tienes que entrar allá dentro del templo para poder estar en la iglesia y poder entrar en la conversación con Dios, para que de esa manera puedas entender qué es lo que tienes que hacer, salir del templo e irte a hacer el reino de Dios allá afuera, sirviendo a los demás. Pero si no sabes cómo hacer esto o ayudar a las personas en realidad,
Empiézalos a ayudarlo a que empiecen a desarrollarse allá afuera en el mundo. Acompáñalos, evalúalos, pero sobre todo no los dejes perder el tiempo más sencillamente por un cheque. Como decía el apóstol Pablo, él nos urge que nos hagamos libres y ya dejemos de ser esclavos. Quiere decir, empieza a encontrar qué es lo que Dios puso en ti para empezar a desarrollarlo allá afuera, para que de esa manera entiendas qué es lo que Él está haciendo en ti y desarrollando en ti, para que de esa manera después te puede confiar algo en el reino. ¿Por qué lo digo? Porque así me pasó con el negocio de las rocas y lo que hacíamos en las casas. En el negocio de las rocas me tocó que aprender el cómo me podía dar un diseño, y si yo era obediente y seguía todas las etapas bien, lo llevaba hasta la conclusión final, casi llegando a la perfección. No me dejó llegar a la perfección porque me hacía falta algo, y era el próximo nivel a nivel artístico. Y yo tenía que sentir ese dolor, que a veces me costaba lágrimas, para después entender que para lo que yo había nacido era para poder ayudar al hombre a ser libre de sí mismo, de la palabra interna de Dios y la de la carne que quiere destruir toda palabra de Dios. Entonces, cuando entendí que ese dolor, eso que me faltaba, es lo que me lo dio ya para el reino, para poder ayudar a las personas. Y con las cosas que hacíamos con las casas, de comprarlas destruidas, arreglarlas para después venderlas, que aprendí que toda situación es restaurable, que no importa qué tan destruida estaba una casa, qué tan podrida estaba una casa, esa casa era restaurable. E igual son todas las almas. Todas las almas son restaurables, pero solo para todo aquel que está dispuesto a hacer el trabajo y la obra de Dios en él. En él, porque es un trabajo que tú tienes que hacer contigo mismo. Y lo importante es poder tener a alguien que te ayude a poder entrar y descubrir la obra de Dios, no importa qué tan dañada esté tu casa. Pero tu casa puede ser restaurable para todo aquel que cree. Y con eso el arca sí te puede ayudar. Porque por eso nos dieron programas y sistemas para poder ayudarte. Si estuviste anteriormente en algún programa o has utilizado nuestros sistemas, date la oportunidad una vez más, porque a medida que avanzamos vamos creciendo en revelación y vamos creciendo en medio de la palabra de Dios para poder ayudar allá afuera al mundo. Quiere decir que en estos últimos 2 años han pasado cosas muy especiales que nos han ayudado a poder llegar a otro entendimiento tanto de la palabra como de lo que hay en nosotros. Así que recuerda que siempre puedes hacer clic, venir a nuestra página, llenar tu información y estaremos hablando contigo uno a uno y ayudándote a entender la obra de Dios que ya está en ti, para de esa manera calmar esta guerra que está dentro de ti, dándote ese propósito que viene desde Mateo 25 que ya está obrando en ti. Porque si estás escuchando este video es porque ya Dios terminó la obra en ti y necesitas tener conciencia de ella. Recuerda que más fuerte es el hombre que conquista su espíritu que el que conquista una ciudad. Chao.